Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es consejos que traen paz o discordia. Recibir consejos sabios para afrontar situaciones ordinarias o extraordinarias es bueno y necesario para quienes los reciben y para quienes los dan. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:14 que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y añade en Proverbios 24:6 que en la multitud de consejeros está la victoria. De lo dicho se desprende que los consejos son positivos. Ahora bien, ¿son buenos todos los consejos? Pues no, no todos los consejos son buenos. Según Primero de Reyes 12, 13 al 14, se dice que Roboán respondió al pueblo duramente y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y como consecuencia de ello se produjo un grave enfrentamiento entre las tribus de Israel y la posterior ruptura del reino. Hablemos, por tanto, de los consejos. Y en primer lugar, hablemos de los buenos consejos que unen en paz y fraternal convivencia. Los buenos consejos son necesarios en circunstancias vitales para las personas. Salomón había fallecido y su hijo Roboán debía sucederle en el trono. En Primero de Reyes 11:43 se dice que durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboán su hijo. Y en Primero de Reyes 12:1, Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido para hacerle rey. Por tanto, este es el contexto de lo que estamos hablando. Salomón fallece, su hijo Roboán le sucede en el trono de Israel. Pero durante los últimos años de su reinado, Salomón había oprimido al pueblo, generándose malestar y algunos enemigos, algunos de los cuales llegaron a exiliarse. En Primero de Reyes 12, 2 al 3, se dice: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Jeroboam fue uno de estos enemigos que se creó Salomón. Tuvo que huir a Egipto y nada más morir Salomón, lo llamaron para que viniese. Así pues, ahora, con Roboán como sucesor de Salomón, Israel buscó mejorar las condiciones de vida del pueblo, y así se lo pidió al nuevo rey, bajo la promesa de recuperar la unidad y la paz. Primero de Reyes 12, 3 al 4. Vino Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Algunas circunstancias vitales por las que pasamos las personas en general, vinculadas a las relaciones sentimentales, a los hijos, al trabajo, al domicilio, a la enfermedad, a la muerte, pueden necesitar de sabios y buenos consejos, como fue el caso de Roboán. Se encontraba en una situación vital, había heredado el reino y el pueblo le pide que disminuya el yugo de su padre. Los buenos consejos son necesarios siempre, sobre todo en momentos vitales. Y estos buenos consejos se buscan y se dan por personas cercanas, acreditadas, acreditadas como dignos de dar buenos consejos. En 2 Samuel 16:23
se dice que el consejo que daba Aitofel era como si se consultase la palabra de Dios. Era un hombre tan sabio que sus consejos eran muy apreciados por el pueblo. Así pues, buscar quien nos dé buenos consejos es lo que debemos hacer en situaciones complicadas, en situaciones que requieran de saber el camino a tomar. Pero buscar quien nos dé buenos consejos puede necesitar de tiempo para determinar quiénes son los consejeros adecuados. En 1 de Reyes 12:5 se nos dice que Roboam, les dijo al pueblo: idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Por tanto, Roboam, antes de responder al pueblo, quiso buscar consejo. Y en primer lugar, debemos pedir consejo a los conocidos, como hemos dicho hace unos momentos, a los conocidos, a los cercanos, a nosotros, que tienen acreditada la posesión de un criterio sabio. Solo estos pueden darnos una opinión justa y positiva sobre aquel asunto del que necesitamos consultar. En 1 de Reyes 12:6 se nos dice que el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Roboam pidió consejo a los consejeros de su padre, a los ancianos que aconsejaban a su padre. Así pues, en principio, Roboam hizo bien. Y recibir el consejo de los sabios implica oír, implica atender, oír y atender incluso las críticas sobre nosotros o sobre nuestras obras, con un criterio de honestidad, de justicia y de responsabilidad. Se nos dice en 1 de Reyes 12:7 que ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Este fue el consejo de los ancianos. Escucha al pueblo, escucha, oye al pueblo, respóndele buenas palabras, y ellos te servirán para siempre. Así pues, los buenos consejos de los ancianos tenían el propósito de traer unión en paz y armonía. Este era el propósito de los buenos consejos de estos ancianos. Pero, tristemente, también existen los malos consejos. Los malos consejos que separan a las personas en discordia y en enfrentamiento permanente. En contraste a los buenos, que unen en paz y armonía, los malos consejos separan en discordia y enfrentamiento. El abandono del buen consejo lleva a seguir el mal consejo, el injusto consejo. Roboam no fue sabio. Desoyendo a los sabios consejeros de su padre, dejó de lado el diálogo por la fuerza, la paz por la discordia, la segura unidad por la posible separación. Roboam dejó lo bueno por lo malo. 1 de Reyes 12:8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Un consejo cuyo propósito era: el pueblo estará en paz contigo, el pueblo te servirá siempre. Roboam desoyó el sabio consejo y escuchó el de aquellos jóvenes que pensaban como él. 1 de Reyes 12:8-9. Pero él pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? La petición del pueblo implicaba una crítica y un desacuerdo a la gestión última de Salomón. Implicaba también un malestar del pueblo
una reivindicación del pueblo, pero también un deseo del pueblo en buscar la paz y estar en paz con el nuevo rey. Pero Roboán desoyó el consejo de los sabios, de los ancianos, y buscó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Estos eran consejeros espejo. Y cuando decimos consejeros espejo, queremos hablar de aquellos que nos dicen lo que queremos oír. Los que nos oyen la voz nuestra y nos responden según nuestro corazón. Lo que nos impiden oír la voz del otro, del ajeno. Los que no se ponen en el lugar, ni en el dolor, ni en la queja del ajeno, del otro, sino solo buscan agradar nuestra propia carne. Los consejeros espejo eran los jóvenes amigos de Roboán. En Primero de Reyes 12, 10 al 11 se nos dice que entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Los malos consejeros son injustos, sin misericordias y egoístas. Primero de Reyes 12, 10 al 11. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Este consejo de los jóvenes era totalmente injusto, inmisericordia y egoísta, y no buscaba en ninguna manera la paz y la armonía, sino buscaba el enfrentamiento. Es por eso que seguir el mal consejo lleva a la discordia, a la ruptura de las relaciones entre personas. Los que siguen el consejo de los malos responden con dureza e injusticia al pueblo, al otro, al que quiere hablar con nosotros, al que quiere acordar con nosotros. Primero de Reyes 12, 12 al 13. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboán, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Roboán respondió duramente al pueblo, dejando el consejo sabio de los ancianos. Primero de Reyes 12:14, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Los que buscan y siguen el consejo de los malos son castigados por Dios. Y son castigados con las mismas consecuencias temporales directas que genera su propio pecado, que genera el haber seguido el mal consejo. En Primero de Reyes 12:15 se nos dice que no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que había hablado Jehová por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Los que siguen el consejo de los malos rompen la convivencia pacífica y dividen a las personas para siempre. En Primero de Reyes 12:16 se dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Primero de Reyes 12, 17 al 19. Reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboán envió a Dorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén.
Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Como consecuencia de haber seguido el consejo de los jóvenes, aquel consejo duro e injusto, el pueblo se sublevó contra Roboam, se rompió la unidad de las tribus de Israel, las 9 tribus del norte se separaron, formaron un reino y Roboam se quedó al sur en el reino de Judá, solamente su tribu, la de Judá, y 2 tribus más. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de consejos que traen paz o discordia. Los buenos consejos unen en paz y fraternal convivencia. Son necesarios en circunstancias vitales para las personas vinculadas a las relaciones sentimentales, hijos, trabajo, domicilio, enfermedad o muerte. Los buenos consejos se buscan y se dan por personas cercanas, acreditadas por tener un criterio sabio, justo, bueno y positivo. Los malos consejos que separan en discordia y enfrentamiento permanente llevan al abandono del buen consejo, lo cual conlleva a su vez el seguimiento del mal consejo, injusto, inmisericordia y egoísta consejo. Seguir el mal consejo trae discordia y ruptura de las relaciones entre las personas por actitudes de dureza y de injusticia. En Job 12:13 se dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Estimados hermanos y amigos, sigamos siempre el buen consejo, busquemos siempre el buen consejo. Primeramente, no olvidéis, el buen consejo está en la palabra de Dios, pero también en personas creyentes, sabias, que están andando en los caminos de Dios con santidad, pueden ayudarnos en algún momento. En cualquier caso, primero la palabra de Dios, después personas sabias, acreditadas, pero no olvidéis, no todo consejo es válido, no toda persona es buena consejera. Los consejos buenos unen en paz y armonía, los malos consejos enfrentan y dividen a las personas. Que el Señor nos ayude a seguir los buenos consejos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a tomar en cuenta que ella contiene de tu parte tu palabra. Y tu palabra son exhortaciones, son consejos, son amonestaciones, son mandamientos. Y que todo ello nos ayuda a vivir la vida de forma buena y agradable ante ti y ante los hombres. Ayúdanos a conocer tu palabra y a seguir siempre su consejo. Y en situaciones extraordinarias que requieran de un consejo particular, danos la sabiduría de buscar a personas realmente sabias. Que no nos fiemos de cualquiera que pueda hablarnos según lo que nuestro corazón quiere o desea, sino que busquemos el consejo sabio, justo, que trae paz y armonía. Gracias también, Señor, por la sanidad que das a tus hijos, por el cuidado que tienes de todos y cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Te sigo pidiendo por Ángeles que la ayudes, que se termine de recuperar de su problema y que pronto la podamos ver sana. También te pido por Tomás, que tú lo ayudes en las cuestiones de salud que tiene por delante, por Gamaliel también esta operación que tiene por delante, y por otros, Señor, que tienen enfermedades crónicas y que están recuperándose de operaciones o de otro tipo de tratamientos. Ayuda a Carmen Teresa, ayuda a Carmen Rosa, ayuda a Susana, ayuda a Noemí, ayuda a Águeda, a Otto, ayuda, Señor, a Cristina, a todo aquel, Señor, que te necesite. Sé con él en este día en salud. También te suplico por Bárbara, por Antonio, por Eleazar, por Taré. Ayúdale, Señor, a todos, también a Moisés. Ayúdales en todo lo que tienen por delante. Gracias, Señor. Bendito sea. Gloria a tu nombre.
por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.